Y vamos a empezar. Bueno, pues muchas gracias por estar todas y todos aquí. Muchas gracias por el interés, la confianza que tienen con nosotros. Yo me presento, soy Ana Lilia Arias, soy presidenta de la Asociación Mexicana de Profesionales de la Edición y directora de la Academia de las Artes de la Escritura. Entonces, les voy a dar una información de lo que hicimos, lo más eh, que consideramos que sería de mayor interés para ustedes para saber en qué consiste este diplomado en corrección profesional de estilo que ya estamos por abrir, la 16ª generación. Estarán de acuerdo ustedes conmigo, nosotros partimos de que corregir textos es una actividad tan antigua como la escritura. Siempre comento esto porque digo, cuando fue la primera escritura, cuando alguien empezó a escribir, era para que alguien leyera. Y en esos dos fases, dos momentos, en alguna ocasión se debió de haber equivocado y alguien se dio cuenta que se había equivocado. Entonces, por eso no pueden estar separados, van de la mano. Lo que hace la diferencia o lo que ha hecho la diferencia durante muchísimo tiempo es que tradicionalmente la corrección de textos ha sido una actividad más empírica y por lo mismo improvisada, porque la enseñanza de la lectura, de la escritura, ha tenido una metodología y ha seguido una serie de métodos, de procesos precisamente para enseñarla, mientras que la corrección se dejó libre. Digamos que desde la aparición de la imprenta hasta que aparece la computadora, hasta la parte masiva de las computadoras personales, prácticamente fue igual, no cambió nada esta forma de hacer la corrección de estilo. Con la aparición de las computadoras es cuando empieza, aunque desde un poquito antes, digamos en los 80 ya habían empezado a haber cambios, porque los cambios sociales, económicos afectan, por supuesto, en todos sentidos. La aparición de la imprenta, la masificación no empezó en los 90, pero fue masiva. Con esta aparición se generalizó la idea de que ya no habría más libros impresos, que ya a partir de ahí todo iba a ser electrónico, y con ellos evidentemente se decía que la corrección de estilo desaparecía. Como hemos podido comprobar, no, a partir de entonces se incrementó el número de publicaciones y por supuesto también la demanda de las y los correctores de estilo, aunque con mucha frecuencia se sigue diciendo que ya no hay correctores. Por ejemplo, en los periódicos, en los medios de comunicación, dejaron de ser correctores y en muchos otros lugares para convertirse en editores, asistentes editoriales, coordinadores editoriales. Cambiaron de nombre con mucha frecuencia, pero las actividades siguen siendo la misma. En este sentido, esta situación lo que ha propiciado es que al no conocer los límites y con esto se abusan de las tareas de quien hace, cuando hay algo que alguien no quiere hacer, inmediatamente recae en el corrector o la correctora de estilo. Con esto, pues hay una gran frustración, una gran complicación y una precariedad laboral, que es lamentablemente con mucha frecuencia lo que nos invade. Desde 1992, que fue cuando impartimos el primer curso de corrección de estilo, hasta que abrimos en 2009 la primera generación del diplomado, hemos podido confirmar que la corrección de estilo editorial no es una actividad exclusiva ni de filólogos ni de lingüistas, como con mucha frecuencia se ha querido pensar. Hoy por hoy, la corrección de estilo es una oportunidad laboral para egresados de todas las disciplinas. Insistimos en todas porque no hay actividad en donde no se generen publicaciones. Cualquier actividad, cualquiera, genera sus propias publicaciones. Y esto ha permitido entonces que sea una actividad incluso
para personas que carecen de grado, que carecen de grado académico, pero tienen vocación y facilidad para ejercerla. Es decir, no tienen que ser nada más filólogos y lingüistas, sino además les decía que la corrección se hizo de manera muy empírica y mucha gente incluso no tenía más allá de la secundaria. Y entonces, pues la razón de abrir el diplomado y dar las posibilidades es para eso, para abarcar la enseñanza del trabajo editorial. Entonces, la experiencia de 15 generaciones del diplomado, más 30 años impartiendo diferentes cursos de corrección, nos ha permitido desarrollar una metodología con una visión sistémica de la corrección de estilo. De esta manera es mucho más fácil identificar la razón de ser de nuestro trabajo y aprender a reconocer los límites, y esto evita muchas frustraciones. Con esto, a donde vamos es que además aprenden en el diplomado a procesar y sistematizar los textos según su naturaleza. Con ello, se van a generar productos de mayor calidad, de alta calidad. Esta es la parte, el centro de la propuesta que hacemos. Los textos según la naturaleza. Primero, identificar de qué tipo de texto se trata, cuáles son las características de los distintos tipos de textos y, si es posible, promover la especialización. Gracias a esto, hemos contribuido a mejorar la imagen que tienen de sí mismas las personas que trabajan en la corrección de estilo, y esto les permite negociar mejor sus honorarios. Hay un empoderamiento, que eso es parte de esta enseñanza empírica y de este aprendizaje un poco desordenado, que no saben ni para dónde ir, no saben ni qué hacer ni qué no hacer, y esto al empoderarse, al sentirse seguros, tienen mayor seguridad en un punto que es quizás lo más delicado en todo el trabajo editorial y en particular en la corrección de estilo, que es cómo cobrar los honorarios. Además, hemos podido ayudar a modificar el concepto que por desconocimiento muchas personas tienen todavía de la corrección de estilo. Es decir, muchas personas piensan que la corrección de estilo es corregir ortografía, es poner acentos, quitar una coma o poner otra coma. Y de ninguna manera, quienes ya lo trabajan, quienes lo conocen, saben que corregir el estilo implica muchísimas cosas, mucho más allá que la ortografía. Esto, además, que nos permite enfatizar un compromiso ético que debe asumirse ante el contratante y el texto. Es decir, tener claro cuál es la ética, la ética que debe mantenerse como profesión, como una profesión que, aunque es una actividad milenaria, como profesión tiene muy poco tiempo que está empezando a llevarse a cabo. Además, destacar la discreción con la que los profesionales de la edición deben conducirse. Preparar a los egresados para que asesoren a sus clientes en la identificación de las necesidades de cada producto y ofrecer soluciones a problemas o situaciones determinados. Aunque parezca mentira, sí es importante insistir cuando dices tiene que haber discreción, todos los trabajos son confidenciales, no puedes estarlos dando a conocer. No sé si ustedes habrán visto en las redes sociales cuando alguien está diciendo estoy corrigiendo un libro o estoy traduciendo un libro y se refieren a qué es lo que están traduciendo. Todo trabajo es confidencial. Por eso, con mucha frecuencia, muchas entidades, muchas instituciones piden un contrato de confidencialidad por esta misma razón, porque no puede darse a conocer así como así. Es importante insistirlo. Las necesidades sociales y educativas que abarcamos con el diplomado es el campo de trabajo, entonces, del profesional de la corrección de estilo. Es muy amplio y variado. Lo mismo puede emplearse en una empresa editorial que en una institución académica o gubernamental, en una publicación periódica,
para un portal web, en una agencia publicitaria, en el medio académico, en los despachos de profesionistas, en los museos e incluso en los comercios. Como les decía hace un momento, realmente no hay lugar donde no se requiera la corrección de estilo, y ustedes lo pueden ver con mucha frecuencia, estas erratas que resultan por una falta de atención, porque no es cualquiera. O sea, esta personalidad que ha desarrollado, que tiene de corrector, ustedes mismos lo habrán identificado, quizás en su medio son a las personas a las que saben sus conocidos, que tienen ese ojo, esa delicadeza para poder observar detalles que a otros no les interesa, no les importa. Esta es una personalidad que traemos de muchísimo tiempo, desde la antigüedad, y esto es lo que permite que haya una posibilidad de trabajo en muy diversos sectores. Los egresados del diplomado en corrección de estilo pueden desarrollar y coordinar un proyecto editorial común, desde la generación de contenidos hasta la impresión del producto, aprovechando su propia disciplina de estudio como especialidad, que es lo deseable. Es decir, la visión del diplomado en corrección no es concentrarse en el texto nada más, o como en muchos lugares hacen, la corrección ortotipográfica y hacer nada más corrección ortotipográfica, porque la corrección ortotipográfica que ahora está de moda, sin todo lo anterior, en realidad no es válido. Entonces, la propuesta es que presenten o traten de ubicarse como correctores editores para presentar proyectos completos, no limitarse solamente a la corrección de estilo. En este sentido, son verse como microempresarios, tratar de abarcar todo, no necesariamente que lo hagan, pero que sepan lo que se tiene que hacer y se acerquen con gente que sí lo hace, y para eso también nosotros buscamos pues que haya una comunidad para que se apoyen con personas que conozcan en los diplomados, en los grupos de las generaciones se van apoyando, o esta chat que tenemos en el WhatsApp con la comunidad de la academia y de PEAC, pues tener profesionales que sean semejantes, que busquen algo semejante. El objetivo del diplomado es dotar a las y los estudiantes de las herramientas teórico-prácticas que les permitan desempeñarse de manera profesional como editor consultor especializado en la corrección de estilo editorial, el texto como centro de toda la actividad. Es una visión holística de todo lo que debe hacerse de principio a fin, porque uno está capacitado para generar contenidos, para escribir, pero también tiene que tener ese ojo para atender a cómo hacerlo. Con mucha frecuencia, muchos colegas, correctores, correctoras, se quejan de los textos que reciben porque están muy mal escritos, pero cuando les toca escribirlos, resulta que están peor que los que reciben. Entonces, uno tiene que tener esa visión general, global, de todo lo que se hace, y con esta ética de hacerlo lo mejor que se pueda hacer siempre. De manera específica, las personas egresadas del diplomado aprenden aspectos lingüísticos y editoriales. Son los dos pilares que forman esta profesión. La parte lingüística y la parte editorial. Una sin otra queda coja, es insuficiente. A ello le agregamos técnicas y herramientas técnicas que ya se han desarrollado, que antes ya estaban, no son inventadas, simplemente es sistematizarlas. Como les digo, no había una enseñanza propiamente, sino era de boca en boca, y sí se enseñaban así, pero nadie lo había ido registrando. Bueno, lo empezaron a registrar. Tenemos dos, como les digo, estos dos pilares, tenemos dos maestros que fueron iniciadores en esto, uno en el aspecto lingüístico y que también abarca aspectos ortotipográficos, que es el maestro Manuel Seco. Quizás conozcan el diccionario de dudas, que fue el primer diccionario que hubo, y otro es el maestro Martínez de Sousa,
que sacó su primer diccionario de tipografía y de libro. Esto por la propia experiencia, que fueron registrando todo lo que hacían, lo bueno y lo malo, y irlo haciendo. A ello, entonces, le agregamos herramientas tipográficas tecnológicas y digitales de uso actual. Con todo ello, les digo, les da claridad sobre las actividades que le corresponden según los procesos en los que se involucran, y con ello permite ser más eficaces y eficientes en su desempeño. Es decir, es partir desde cuando empezamos viendo todo el proceso que hay dentro del macro proceso, que es la comunicación, los diferentes procesos que intervienen en esta comunicación. Nosotros nos encontramos en el segundo, que es en el de la transformación, y ahí que implica transformar lo que recibimos del origen para pasarlo al siguiente proceso, que es el de la reproducción, la impresión. Todo eso es importante conocerlo para ubicar en qué momento se encuentra el texto cuando lo reciben, y el trabajo que tiene uno que desempeñar. Por eso les decía de la visión sistémica en la que tenemos que desempeñarnos. Diplomado está dirigido a profesionales o estudiantes universitarios de cualquier rama del conocimiento: correctores de estilo, escritores, traductores, diseñadores, publicistas, periodistas, comunicólogos, docentes interesados en adentrarse o actualizarse en la corrección de textos, considerando al texto como centro de su práctica laboral. Se trata entonces de una oportunidad para que personas de distintas áreas del conocimiento se instruyan en la producción y edición de los contenidos generados en su propia disciplina, si es el caso. Hasta antes de los años 90 del siglo pasado, eran, como les decía, egresados de letras o de la facultad, no necesariamente de letras, porque con mucha frecuencia los filósofos, los de filosofía, desempeñaban muchas de esas actividades, pero era la idea que eran egresados de ahí los que iban a hacer este trabajo. Ahora ya no es así. O sea, eran los que iban a hacer. Sin embargo, siempre hubo gente de otras disciplinas que de pronto estaban trabajando en el área editorial, pero con una cierta, con un cierto temor, porque decían que no tenían la misma información que habían tenido los de letras, porque, por decir algo, un ingeniero no recibe las mismas clases de español que reciben los de letras. Sin embargo, los de letras tampoco reciben tantas clases de español como se pudiera pensar. Reciben sobre literatura, pero no sobre letras. Los filólogos reciben clases de la historia, de la filología, etcétera, pero siempre la visión viene siendo distinta. Los lingüistas, cuando ya tienen más presencia, también la visión del lingüista es ver de otra manera, no precisamente como correctores, que es lo que nosotros insistimos, tratar de tener una visión de corrector en todo lo que hacemos. Los requisitos de ingreso, voy muy rápido para dar tiempo, para no detenerme mucho y dar tiempo para las dudas que ustedes tengan. Los requisitos de ingreso son estudios de licenciatura en proceso o concluida. No quiere decir que tengan que tener los estudios de licenciatura. Con mucha frecuencia les digo, hubo gente que con secundaria nada más, pero con muy buena ortografía, muy buena disposición, podían desempeñar el trabajo. Por eso digo que es por lo que abrimos un diplomado desde los inicios y no pensamos en hacer una licenciatura, porque la licenciatura reduciría todas estas posibilidades. Hay que presentar una carta de motivos con un máximo de 300 palabras, es decir, las razones más específicas por los que les interesa asistir con mucha frecuencia. Varias personas de las que llenaron el registro para inscribirse, pues cumplieron prácticamente con este requisito. La autobiografía, también unas 300 palabras máximo. Esto es porque
hacemos con estas semblanzas mínimas, se las entregamos a cada uno de los profesores para que sepan con quién van a trabajar, a reserva de que les hagan preguntas específicas, pero es una información que les damos a cada uno de los profesores. Una carta de compromiso para concluir el diplomado para nosotros es muy importante porque esto nos permite cumplir con el objetivo que nosotros también tenemos de concluir con una generación. Si no hay un compromiso desde un principio, que así lo hacíamos cuando empezamos, y luego de repente decían, ya no voy a seguir, ya no me interesa, ya no quiero, pues el grupo se iba reduciendo y lo que habíamos empezado con una idea, resulta que ya o ya no lo podíamos continuar o ya se que quedaba pues muy alejado del origen, y esto además no ayuda al grupo mismo y no ayuda en las dinámicas de las clases. O sea, tener entre más personas haya, más dinámica hay, porque cada grupo va a ser diferente, lo hacen las personas, no nada más quien está uno exponiendo, como en este caso, por eso le digo que me apuro para lo que ustedes tengan que decir. Los maestros dan su presentación, dicen lo que tienen que decir, pero si no hay retroalimentación, no hay posibilidad de que se avance. Por eso es muy importante el compromiso que asuman. Una propuesta de anteproyecto para especializarse en distintos aspectos de la corrección. Este es no es un requisito indispensable para el ingreso, sí lo es para la salida, y ya les voy a mostrar por qué. Como les decía en un principio, hemos podido modificar la idea que se tiene sobre la corrección de estilo todavía, pero no es muy completa, no siempre es muy completa. A lo mejor nada más se cree que es esto, que hay que corregir el texto y nada más. ¿Y qué podría yo hacer? Con mucha frecuencia es mucho el temor que le provoca a mucha gente, qué puedo hacer para hacer un proyecto terminal. Conforme van avanzando los módulos, van teniendo más claridad en lo que consiste el trabajo de corrección profesional, y más bien podemos hacer reuniones personales con cada quien para resolver dudas a partir de que terminamos de ver los diferentes tipos de discurso, los diferentes tipos de texto que hay, que de ahí ya saben como que a mí me gustaría enfocarme más en este tipo de texto o en este otro tipo. Algunos probablemente ya lo hayan hecho y de manera muy variada, pero entre más se especialicen, mejor van a ser. O sea, siempre pongo como ejemplo el de los médicos. Los médicos empiezan así, como médico general, y van especializándose en alguna de las especialidades. Dentro de esa especialidad son mejores el especialista que el médico general, porque ha aprendido más cosas y porque la práctica los ha llevado a eso. Ahora la medicina se ha desarrollado tantísimo que ahora hay especialidad, especialidad y especialidad. Y cada vez entre más se van alejando, más especialistas van siendo, son más reconocidos en ese ambiente, en ese medio, especialista en, y no son tantos, no son tantos como pudiera hablarse de correctores de estilo general, sino de correctores de estilo especializados en. La metodología que empleamos se basa su programa académico en clases, conferencias, mesas redondas, discusiones grupales y correcciones colaborativas, considerando 60% de teoría y 40% práctica. Quizá debería de ser al revés, pero hay mucho que decir y nos quedamos cortos. Esta generación de diplomado, con todo y que hay otras materias, las apretamos más para que reciban el mayor número, la mayor cantidad de información, y aunque hay práctica, para eso hay prácticas profesionales, para que esto lo desarrollen con mayor medida. Los criterios de acreditación del diplomado son una asistencia del 70% en general,
una participación en clase del 20% y una evaluación del 10%. La evaluación tiene menor peso y no es, le tenemos que poner, digamos, de esa manera evaluación, pero no es propiamente una evaluación porque nosotros le llamamos un repaso de conocimientos. Con mucha frecuencia la evaluación espanta, aterra con muchas personas, pero se trata de un repaso para repasar todo lo visto y a veces en el repaso es donde se confirma lo que ya se vio y entonces sí se aprende. Si se hace una evaluación, puede ser que solamente se memorice, pero no se confirma que se haya aprendido. Por eso le damos tan poco peso a la evaluación, pero es necesario, porque lo tenemos que marcar. Al finalizar cada módulo académico, se aplica una evaluación teórico-práctica conformada por un cuestionario relacionada con los temas vistos en clase y con ejercicios de corrección. Conforme a los criterios de evaluación que acabamos de ver, al finalizar cada módulo se entrega un certificado de asistencia curricular emitido por la Asociación Mexicana de Profesionales de la Edición, PEAC, con registro de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Es decir, cada módulo tiene una constancia de asistencia, un certificado de asistencia. El programa académico del diplomado orienta a los egresados a identificar las necesidades integrales del texto dentro de su contexto, con el propósito de atenderlo desde su recepción hasta su forma final, como decía anteriormente, es verlo como un proyecto completo, como un proyecto de principio a fin, no quedarse en una sola parte, que esa era la visión que tenían los copistas en la Edad Media, los copistas medievales, no sabían qué había antes y qué había después. Y esa manera de fraccionar la información, pues provoca esta parte de estos problemas precarios y una falta de atención de calidad en lo que se hace también. El conocimiento integral de un documento, entonces, permite que los egresados sean capaces de ofrecer soluciones a problemas o situaciones determinadas, además de proponer mejoras en la organización de la producción editorial u orientar la edición de una obra con el propósito de obtener productos de alta calidad. Es decir, son capaces, probablemente, y es muy frecuente, en algunos lugares donde pueden llegar a trabajar, sigan un método donde, más bien, una costumbre donde no hay un método, porque con mucha frecuencia no se ha establecido. Esto retarda tiempos. Entonces ahí hay una propuesta en donde se puede decir, pues no hay nada mejor que seguir el orden, seguir desde el principio, hay un dicho que dice despacio que llevo prisa, porque siempre se están quejando de la prisa, siempre el tiempo nos está comiendo. Pues sí, pero en esos casos hay que ordenarlo, hay que estar ordenados para poder hacer las cosas y tener la seguridad que va a tener calidad, porque si no, al hacerlo como va saliendo, se provocan muchos problemas. Hay muchos errores que suelen ocurrir en el camino por una falta de orden, por una falta de organización. Esto es parte de esta parte de la consultoría y esas sugerencias que son capaces en un momento dado de hacer en el lugar de trabajo o al cliente. Porque además hay otro punto que no anotamos ahí. Ahora, no solamente todos los lugares que enumeré de las instituciones y los medios y demás, sino hay muchos clientes particulares. La autoedición, mucha gente quiere hacer sus propios libros, ya no todos confían en las editoriales, y entonces ahí es donde entra uno para hacer esas sugerencias y decirle cómo hacerlo, pero hacerlo bien. O sea, no por usar la computadora o por conocer los programas ya se hace, ya se sabe hacer el trabajo de alta calidad editorial. Asimismo, en la medida en la que avanza el diplomado, la complejidad de los ejercicios de la corrección se incrementa. Empezamos haciendo práctica, digamos, hasta cierto punto elemental, o sea, como para ir dando un panorama
de lo que quizás ya conocen para la corrección. Sin embargo, en muchos casos atienden aspectos que no habían visto. Pero vamos avanzando en la complejidad de la corrección hasta llegar a lo que ya prácticamente no es corrección, pero con mucha frecuencia nos lo piden, que es la reescritura. O sea, insisto, ya no es corrección, porque muchas veces dicen, es que yo le tengo que reescribir los textos, es que no estás haciendo corrección. Y es importante, insisto, que sepan lo que hacen, que conozcan los límites, porque eso implica dinero. No es lo mismo que se cobre una corrección ortotipográfica, que solamente son ver aspectos ortográficos y tipográficos, que ver conceptos a fondo o que reescribir. Entonces, todo esto va teniendo un grado de complejidad diferente. La estructura académica del diplomado se compone de 9 módulos y 2 seminarios. Los 2 seminarios, el primero es la unificación de criterios y el segundo es la elaboración de tesina, que evidentemente es al final, ya que terminaron todo, ya que se terminó todo el programa académico. El primer seminario es de 27 horas, son 8 sesiones, y es del 24 de enero al 22 de febrero del año que entra. Para la elaboración de tesina son 20 horas, son 8 sesiones o más si son necesarias. Aquí ya es seminario, ya es abierto y lo van viendo con la doctora Magali Martínez, que les decía en un principio, y por lo regular se establece de enero a junio para que lo vayan trabajando y lo vayan revisando, les entregan ciertas bases para ver cómo lo deben de ser. O sea, sí hay un seguimiento para todo este trabajo que es para terminar la tesina, su trabajo final. En el primer seminario, ¿qué es lo que vemos? En esta unificación de criterios es precisamente para unificar, para que todos estemos de acuerdo en qué es lo que estamos entendiendo. Todavía, parece mentira, llega mucha gente insistiendo en que es el estilo y el estilo no se corrige y etcétera, ¿no? Entonces vamos viendo qué se entiende por estilo, pero partimos de un esbozo histórico, que para mí es muy importante porque esto centra mucho, da mucha claridad a nuestro trabajo. Saber que no somos improvisados, que somos una actividad, como les decía, que empieza prácticamente con la escritura, que desde los primeros momentos, desde la primera escritura empieza la corrección, es decir, hay una... quienes se dedicaron en los primeros años a este trabajo de escribir, los primeros copistas, los amanuenses, los propios correctores, siempre han sido una clase privilegiada, porque la parte intelectual, que es lo que nosotros hacemos, no cualquiera lo hace. Entonces, conocer nuestros antecedentes nos da fortaleza para poder presentar, estar en el presente y saber qué es lo que sigue, que no se está inventando el hilo negro, como quiso ocurrir cuando apareció la computadora. Creían que todo empezaba a partir de la computadora. Digo yo que es el síndrome de las mañanitas mexicanas, que el día que uno nació, nacieron todas las flores, de ninguna manera es así. Definimos términos, como les decía, en este aspecto. Vamos a ver desde qué se entiende por corrección, que es un término, pues, muchas veces denostado. Todo el tiempo están tratando de cambiarle el nombre porque dicen es que ¿por qué no mejor le cambiamos? Pero esto, precisamente quien no conoce los antecedentes, lo que hace es divide y vencerás. Esto nos perjudica. Retomamos el término, no lo hemos perdido nunca, desde que lo empezamos con todo y que se quiso transformar a editor y se ha querido transformar todavía a estas alturas de diferentes formas, pero no lo quitamos por un antecedente, por un reconsiderar quiénes somos, pero darle el valor que merece el término de corrección. No es corrección moral, es una corrección de mejorar lo que ya está hecho. Cuando se requiere, no necesariamente siempre se requiere. Corrección, estilo, edición, editar, todos son términos que definimos
para poder ponernos de acuerdo. Vemos los aspectos fundamentales en la corrección de estilo editorial, esta parte del proceso que les mencionaba, y con esta mirada sistémica de la corrección de estilo, del suprasistema al microsistema, les decía viéndolo, del sistema, del macrosistema, que es la comunicación, al microsistema, que es la corrección de estilo, pero aún así la corrección de estilo, que todavía se compone por partes, cada parte se vuelve a componer en partes. Entonces, todos estos sistemas los vamos a ver, porque este viene siendo nuestro marco teórico con lo que partimos, o el estado del arte, de la corrección de lo que vamos a ver. Vemos lo que se requiere, los aspectos fundamentales para el proyecto final, y hacemos nuestra primera práctica de corrección, como les decía, para empezar ahora sí que a calentar motores. En el primer módulo, pues ya la segunda parte, empezamos con los módulos. Estos son más conferencias. Aquí no hay tanto, aunque al final tenemos una práctica, pero son más conferencias, más intervenciones. Es el ámbito natural. Seguimos un poquito con la historia, pero ahora son de las editoriales mexicanas contemporáneas, que con mucha frecuencia abarcan mucho también editoriales en otros países, porque pues ustedes saben que en algún momento las editoriales mexicanas tuvieron un auge, tuvieron una gran influencia en Latinoamérica, que lamentablemente fueron perdiendo, no por atender muy bien su calidad, pero ahora ya es muy amplio. Los argentinos han ocupado un lugar muy importante y ya hay muchas otras en muchos países. Perú también tiene una gran producción editorial, pero todavía siguen teniendo repercusión editoriales como Porrúa, como Fondo de Cultura Económica, como el Siglo XXI. Por eso son de las que se hablan aquí. Los problemas actuales de la industria editorial en México, retos y perspectivas, que también aquí podríamos decir que estos que ubicamos en México, porque a partir de aquí empezamos con el diplomado, abarcan en diferentes países de Latinoamérica y de España incluido. Tenemos una plática para conocer cómo funciona la editorial hoy por hoy, más antigua. Bueno, no sé si Porrúa sea más antigua que Fondo de Cultura, lo va a preguntar, pero como ustedes saben, o no sé si lo saben, está cumpliendo 90 años de vida el Fondo de Cultura Económica. Entonces, hay una conversación con unos colegas del Fondo de Cultura Económica, pero también tenemos otra, que son las editoriales comerciales vistas desde adentro. Esta es para que puedan comparar lo que es una editorial paraestatal, como es el Fondo de Cultura, con una editorial comercial. Esto es el punto de vista de una compañera egresada del diplomado, que se desempeña, trabaja en editoriales comerciales, y al conocer diferentes editoriales, pues tiene una visión que enriquece el conocimiento de muchos de ustedes. Hablamos de la tecnología universitaria en corrección de estilo, la TUCE le llaman en Uruguay, que también está por cumplir 16 años, es una tecnicatura, no es la primera tecnicatura que hay. La primera tecnicatura, es decir, a nivel técnico, empezó en Argentina, son dos institutos, a finales de los años 80, casi para empezar los 90, pero son de institutos particulares. En Uruguay es la primera tecnicatura que lo da la universidad del Estado, y además la educación es gratuita en Uruguay, de tal manera que ha desarrollado una gran importancia la tecnicatura de corrección de estilo en Uruguay, y hacemos práctica de corrección. El siguiente módulo empezamos ya con la metodología. Aquí son 31 horas y son 9 sesiones. Vamos viendo desde la presentación y estructura de documentos, desde por qué es importante que se soliciten al autor
generador de contenidos que se entregue de determinada manera a los originales para poder empezar a procesarlos. ¿Y cuál es la estructura del documento? ¿Cómo se organiza el contenido? Y vamos otra vez de lo macro a lo micro, desde el contenido de toda la obra hasta el contenido de la página, probablemente el contenido de un párrafo. Es otra vez esta visión sistémica con la que vamos viendo cómo se organizan. Hablamos de los elementos textuales y paratextuales, no todo es texto. Trabajamos con los textos, pero también debemos conocer cuáles son los paratextos. Todo lo que acompaña al texto es el paratexto. Entonces encontramos los paratextos editoriales, paratextos de autor, paratextos visuales, paratextos digitales. ¿Cuáles son esos paratextos que también es importante que uno conozca? Cuando hablamos de la etiología de la corrección, es un término que tomamos de la medicina, cuáles son las causas que propician la corrección. La corrección de estilo, un médico desarrolla mucho la etiología de las enfermedades porque esa es la manera como va a identificarlas primero y las va a curar. Entonces encontramos que hay diferentes maneras de ver qué es lo que causa la enfermedad de un texto, por decirlo así. Y entonces ya llegamos a lo que les decía, que la corrección también es un proceso, no nada más es el proceso editorial, y este proceso vamos viendo cada una de esas partes del proceso. Partimos, nos quedamos en este momento no es la primera parte, es la segunda parte, que es la corrección grado cero. La corrección grado cero todavía no empezamos a corregir, pero que implica empezar a prepararse para hacer una corrección, para poder mantener la atención en el contenido, en el concepto, no en aspectos que nos van entreteniendo. Con esto estamos ya con cuáles son las técnicas para la corrección de textos, que van a depender del momento en el que se encuentran. Hacemos un repaso de conocimientos y con ello les decía una evaluación. En el módulo 3 ya entramos en aspectos lingüísticos. A partir de aquí vamos a tener nos vamos a concentrar en la parte lingüística y obviamente partimos de los orígenes, de etimología y la filología. Pasamos a otra parte, otra gramática, que es importante por la visión, aunque no es moderna, no es muy nueva, es más moderna la estructuralista, que prácticamente es con la que todos aprendieron, pero esta gramática cognitiva es más lógica, por lo mismo, es cognitiva. Y entonces da una visión distinta para poder analizar los textos. Y nos interesa mucho concentrarnos en las valencias verbales. ¿Qué son las valencias verbales? Es cómo identificar el verbo solito está llamando a la corrección. O sea, hay lógica en todo esto. Y entonces vamos viendo, de acuerdo con estas valencias verbales que desarrolló un lingüista, que es Nier, pues seguir esa propuesta que él hizo y que no se le ha dado mucho seguimiento, pero ayuda muchísimo a esta parte de la concordancia verbal, que es tan frecuente las incorrecciones en este aspecto. Las gramáticas de corpus es una herramienta que ayuda mucho a poder confirmar, verificar la propiedad de las palabras, los errores en los que hay. Esto nos permite incluso, es una herramienta muy importante, porque permite, si hay una especialidad, que cada quien vaya haciendo su propio corpus, de tal manera que adelanta muchísimo en el trabajo cuando ya lo está haciendo. Por eso insisto yo en las especialidades. Cuando uno le toca trabajar diferentes tipos de texto, es muy difícil que haga un corpus porque va a utilizar palabras de diferentes maneras, o de informática, o de mercadotecnia, o de ingeniería, etcétera. Pero cuando uno se concentra en un solo tema, ahí va haciendo el corpus y ya va a saber cuándo encontrar tal o cual palabra para tal o cual aspecto. Entonces, la parte importante de la gramática de corpus. Las bases discursivas, entramos aquí ya en los aspectos del discurso. Tenemos que se habla de lo que es el discurso, aspectos generales del discurso y la corrección.
la gramática del texto, análisis del discurso oral y escrito, aspectos de las terminologías, porque al trabajar diferentes tipos de texto se utilizan siempre distinta terminología, y entonces uno tiene que aprender a reconocer la gramática de los textos especializados, el texto especializado y la corrección de estilo, la pragmática y la corrección, estudios pragmáticos y su relación con otras lexicografía para la corrección. Este término de lexicografía, aunque lo teníamos desarrollado ya brevemente en la parte de la terminología, ahora lo abundamos porque son aspectos del diccionario. Cómo utilizar el diccionario, ya lo ven en Corpus, pero cómo hacer, déjenme, Tere, ¿puedes silenciar tu micrófono, por favor? A ver, la silenciamos. Entonces, en la parte de la lexicografía, les decía, para ver aspectos de un diccionario, desde un poco de historia, cómo se hace un diccionario y los usos de los diccionarios, que ahora tenemos una gran variedad. El módulo 5 el módulo 5 y el módulo 6 se concentran ya, como les decía hace rato, en la tipología de documentos, en los tipos de discurso. Y entonces son clases, no tenemos mucho tiempo, antes dedicábamos más, pero les digo que tenemos que concentrar la información para ver los aspectos de un texto biomédico, de un texto científico técnico, del texto literario narrativo, del texto de poesía, la musicalidad de la palabra o la reseña literaria. Cada uno de estos textos son distintos, todos parten de texto, todos parten de la palabra, pero esas características que los componen son lo que van a hacer la diferencia, que si uno va a trabajar un texto literario narrativo, tiene que conocer ciertos aspectos como los personajes, por ejemplo. No puede meterse a corregir texto narrativo nada más porque siempre ha leído. O sea, las figuras literarias, las metáforas, etcétera, tienen que hacerlo. El que le llamamos la musicalidad de la palabra, que es texto de poesía, desde hace muchos años antes de que empezara el diplomado, hacíamos clínicas de corrección hablando de cómo si la poesía se corrige, porque se generalizó la idea de que la poesía no se corregía, que nada más uno tenía que revisar la ortografía, de ninguna manera. Si nunca se ha leído poesía, no se metan a corregir poesía. Entonces, corregir poesía es para quien sabe de poesía, y así cada uno de los aspectos. El otro módulo, en la tipología de documentos 2, es los textos periodísticos, que es lo mismo, no es cualquier cosa corregir una nota informativa que una crónica. Textos académicos, las características, que es donde hay muchísima producción en los textos académicos que tienen que verse en la parte académica. Textos didáctico-escolares, que es otra de las partes en donde más abundan las publicaciones y donde más se solicita correctores de estilo. Y cerramos prácticamente con métodos de citación bibliográfica y de referencias, un comparativo de estilos. No nada más es la APA, yo siempre digo, no todo es APA en el mundo. Ahora está de moda la APA, pero partimos del método latino, de Harvard, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre ay, se me olvidó. Bueno, ahorita se me fue el nombre, Chicago, del sistema de Chicago, etcétera. Entonces hay que conocer en qué consiste. Partiendo del método latino, del sistema latino, los demás van viendo esas diferencias. En que este cambia en esto, este cambia en esto, este cambia en esto. Y entonces es mucho más fácil poder identificar. Tenemos las técnicas de corrección, regresamos a la parte editorial para ver cómo se diagnostica un documento. No se puede partir de hacer un presupuesto si antes no hay un diagnóstico. Esta es la primera fase de la corrección. Diagnóstico de documentos, análisis de la estructura del documento del que se va a trabajar,
que significa una hoja de estilo y la bitácora de la corrección, y aplicación práctica del diagnóstico. ¿Cómo lo podemos aplicar con prácticas de corrección de estilo? Esta es más práctica, este módulo. El 8, ya entramos a detalles de cuidado de edición para saber por qué es esto de la ortotipografía. No nada más es ver la ortografía y ya, y hablar de tipografía, sino vemos aspectos con una visión de los diseñadores. Esto da una visión muy distinta, conocer los aspectos de la tipografía. Decían a veces unos compañeros que se burlaban de que solamente nosotros estamos viendo la patita de la A o la patita de la E, pues esos aspectos son muy importantes en la introducción a la tipografía, conocer las generalidades del InDesign, porque es el programa con el que hoy por hoy se maqueta, se hace diseño editorial, y saber por qué es importante tener esa limpieza de archivos que pedimos en la colección grado 0 para ayudar, para agilizar todo el proceso. Principios de diseño editorial, cuáles son los barbarismos tipográficos, el documentismo y método aditivo, que son métodos que ha establecido el maestro Jorge de Buen, porque en esta parte es donde tenemos a dos personalidades, que son Cristóbal Enestrosa y Jorge de Buen, sin demeritar a Natsi Vilchis, que es la que se da los aspectos de diseño editorial. Finalmente, vemos aspectos de gestión editorial, con una planeación editorial, derechos de autor, lo que le llamamos literatura editorial, que viene siendo la redacción editorial. ¿Qué es lo que requieren cuando se trabaja en una editorial? Pues, ¿qué es lo que requieren desde hacer una página legal, por ejemplo, que a veces le piden página legal y no saben ni cómo? Hacer la contraportada, que con frecuencia habrán visto que ya los libros no hacen contraportada, sino toman una parte del libro y la pegan en la contra, y ya con eso, y tener ciertos aspectos hasta para la promoción. Cómo cotizar los servicios de editoriales, y al final de cuentas es un repaso de conocimientos general. En esto consiste todo el programa académico del diplomado. El cuerpo docente con el que contamos, cada clase del diplomado está a cargo de un cuerpo docente de excelencia, profesores y profesoras invitados por su amplia experiencia y reconocida autoridad en el ámbito de la edición y la academia, pero sobre todo por su probado interés para formar profesionales de la edición. En el área editorial nos encontramos el maestro Carlos Anaya, expresidente de la Cámara Nacional de la Industria Editorial, editor de muchísimos años; Camilo Ayala, editor también muy reconocido en fomento editorial de la universidad; Alma Cáceres, editora de la maestra, con la maestría en edición de la Universidad de Anáhuac; Rosina Conde, muy reconocida por el aspecto literario, pero también con una gran experiencia en el trabajo editorial de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México; y el maestro Julio Sanz, que también fue presidente de la Cámara de la Industria Editorial Mexicana. En el área lingüística tenemos a la maestra Mayeli Corona, maestra en letras clásicas, y ahora está haciendo una segunda licenciatura en lingüística aplicada. El maestro Luis Felipe Estrada, que nos da la parte de discurso. Rodrigo Muñoz da la parte de pragmática, es del Colegio de México. El maestro Luis Felipe Estrada es de la FES Acatlán. Alina Peniche, que es doctora en educación y es de la Universidad Iberoamericana en Pachuca. Rafael Pérez Soto también es maestro de la FES Acatlán. Y María Vargas, que es una doctora lexicógrafa, es una compañera de Honduras que se une con nosotros en este próximo diplomado. En el área de diseño les comentaba del maestro Jorge de Buen, Cristóbal Enestrosa y Natsi Vilchis, que son realmente prestigiados todos ellos. Y en el área de especialidad de cada uno de los diferentes tipos de texto que les fui nombrando, está Alejandro Vadillo, Francisco Espinosa, doctor,
Miguel Ángel Freire, que es de texto académico, Blanca Galloso, de texto didáctico, Gina Hernández, que también es de traducción, Carlos López, que es poeta y editor, Magali Martínez, compañera de texto científico técnico, Patricia Muñetón, texto, el ebook, texto digital, Alberto León, también es de texto digital, Andrés Ruiz, periodista, Gustavo Sáenz, es escritor, pero es el que da la clase del comparativo de los métodos de citación. Y Mario Sánchez Carvajal es escritor con varios premios, bueno, los que se dedican a la parte de narrativa, Alejandro Vadillo, Carlos López y Mario Sánchez, son reconocidos, han sido reconocidos con diferentes premios literarios. Carlos López es miembro él es guatemalteco y es miembro de la Academia Guatemalteca en su país y fue premio Miguel Ángel Asturias de hace tiempo. La duración del diplomado, la duración total es de 280 horas, 80 sesiones en total. Estos, los días de clase son viernes de 18:30 a 21:30 en horarios de la Ciudad de México y sábados de 11 a 15 horas, son 4 horas, viernes 3 horas y sábados 4 horas. La modalidad son como en este caso, como lo estamos viendo ahora, clases en línea transmitidas vía Google Meet. Todas las clases se graban, todas las clases, abrimos salón de clases, salón de clases virtual, ahí se alojan todas las grabaciones para que ustedes las puedan volver a ver. No anoté aquí que en cada módulo, salvo los de diseño, les entregamos material didáctico para que ustedes, material didáctico exclusivo, o sea, no es tomado de aquí o de allá, sino es material expresamente hecho para el diplomado. Cada módulo van teniendo su propio material didáctico, más las grabaciones, que es lo que les ayuda para reforzar esta parte del repaso de conocimientos. La permanencia, para la permanencia del diplomado es asistir por lo menos al 80% de las sesiones de cada módulo, aunque al principio les decía que se valora con el 70, pero pues pedimos que procuren ser el 80. Aprobar cada uno de los módulos que integran el diplomado, cumplir con los ejercicios y tareas solicitados a lo largo del diplomado, cubrir las cuotas correspondientes. Para egresar, los requisitos de egreso son para tener derecho al diploma en corrección profesional de estilo y consultoría editorial, las y los participantes deberán haber asistido por lo menos al 80% del total de las clases, haber aprobado cada uno de los módulos, haber cumplido con la totalidad de los ejercicios y tareas solicitados, efectuar 120 horas de prácticas profesionales. Aquí puse un asterisco para acordarme, porque no lo iba a anotar, no sabía dónde anotarlo, porque a partir del próximo año hicimos un convenio con el Fondo de Cultura Económica para que sea otra opción donde si desean, la idea es que cada quien pueda abrir sus propias puertas con el pretexto de hacer prácticas profesionales, pero tenemos algunos lugares donde hemos hecho convenios, uno de ellos es el Instituto Mora, Luis Mora, y otro, la UAM, en Valle del Chalco, que es texto técnico, científico técnico, y en el Fondo de Cultura Económica, que estamos a partir del próximo año. Presentar en tiempo y forma su proyecto final, no tener adeudos de colegiaturas y cubrir el costo del diploma. Los ejes temáticos para el proyecto final, el proyecto final es un trabajo individual que puede hacerse en cualquiera de estas 4 modalidades. No sé si lo alcanzan a ver esa imagen, que aquí ya no puse las imágenes de compañeros, es que me gusta para mostrarles lo que yo le llamo la radiografía de la corrección.
Cuando proyectábamos cuando hacíamos las clases presenciales y proyectábamos en el pizarrón, se hacía la práctica directamente en el pizarrón, pero al apagar el proyector, esto era el resultado, por eso le llamo la radiografía, porque no vemos qué es lo que se modificó, qué es lo que se cambió, sino vemos todos estos movimientos que hay. Las 4 modalidades que tenemos para el proyecto final es que puede ser de manera monográfica, ensayística, documental o informe. También estos detalles los van a ver en el primer seminario, Unificación de Criterios, y lo reafirman en los siguientes. El propósito es demostrar lo aprendido durante el diplomado y contribuir al desarrollo del conocimiento disciplinario sobre la corrección de estilo editorial. Para ello pueden seguir algunos de estos ejes temáticos: investigación documental, propuesta metodológica para alguna de las etapas del trabajo de edición y corrección de estilo editorial, contribución a la dignificación del trabajo editorial en relación con la edición y corrección de estilo, especialización, como les he estado diciendo, principios filosóficos que guíen la práctica profesional y sensibilización para desmistificar y visibilizar a la corrección de estilo. Esto, por eso les digo que al principio no necesariamente tienen que presentar un proyecto de trabajo, sino al final, porque ya tienen una visión mucho más general hacia dónde se pueden enfocar. El reconocimiento final: una vez concluido el diplomado y cumplido con los requisitos de egreso, las y los participantes dispondrán de un diploma que los avale como correctores profesionales de estilo y consultores editoriales. En un principio, bueno, no les dije, cuando empezamos con el primer curso de corrección de estilo en 1992, desde ese primer curso llegamos a una conclusión de que un curso no era suficiente para aprender corrección de estilo y se propuso un diplomado. No es tan fácil primero no es tan fácil hacer un curso de la nada, porque no había una enseñanza propiamente de la corrección. Después, hacer un diplomado no se trataba de aumentar horas, y entonces nos llevó desde el 92 hasta el 2009 un poquito de tiempo para estar buscando y estar encontrando pues todo lo que ahora les estamos presentando, que no fue así, obviamente, hace 15 años, pero lo que sí teníamos claro es que necesitábamos tener un reconocimiento académico, porque se puede probar la experiencia, pero la parte esta en donde una carrera no hace a un corrector de estilo, y ustedes lo saben muy bien, y entonces nos costó trabajo conseguir que nos avalara, y el primer lugar que nos avaló fue la FES Zaragoza, en donde conseguimos que hubiera un diploma por parte de la UNAM, pero por la FES Zaragoza, aunque no se dedica a la parte lingüística, sino más aspectos biomédicos. Luego pudimos hacer un convenio con la FES Acatlán, que esto ya nos permitió, porque ya se acercaba más la FES Acatlán, y nos llega muchísima gente de la FES Acatlán, la verdad. Ahí hay lingüística, hay periodismo, hay diseño, y entonces es mucho más cercano que pudiéramos hacerlo en Acatlán. Lamentablemente, cuando hay cambios de administración, pues las cosas ya no necesariamente continúan, y entonces pues no pudimos renovar ese convenio en la FES Acatlán, y entonces nos movimos a la Cámara Nacional de la Industria Editorial para que por medio de ellos pudiéramos sacar el diploma con la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. La verdad es que ha sido muy conflictivo esta relación con la Cámara. Vamos a sacar esta última generación, pero nosotros queremos no estarlo buscando, no estar así buscando en dónde y luego nos quedamos sin nada, sino lo que vamos a hacer a partir del próximo año es buscar el reconocimiento en la SEP. O sea, tener ese reconocimiento que a final de cuentas la UNAM lo tiene por parte de la SEP, buscarlo directamente, pero sí que tenga esa validez oficial, que es la que requerimos. Entonces, es tener un diploma oficial académico. Aparte que como asociación, como PEAC, que este es otro de las garantías que tienen,
que al ser parte del diplomado pueden ustedes ingresar a la asociación, pueden inscribirse, pueden poder solicitar su afiliación, porque en la afiliación uno de los requisitos es que pedimos que los avale alguien de conocido, alguien que los conozca, entonces esta es una forma de avalarlos. Como asociación, desde hace años hemos buscado la certificación, que es otra manera de dar este reconocimiento. Lo hicimos un tiempo con la Cámara de la Industria Editorial, pero no salió cuando nosotros lo hicimos. Parece que ellos ya lo consiguieron, pero no lo han promovido, no sé por qué razón. Nosotros sí queremos promover, por un lado, la certificación, que es por el lado de la asociación, que es la parte laboral, y por otro lado, lo académico, que es por el lado de la SEP. Entonces, doble reconocimiento, que es el que se tendría en un momento dado. La inversión durante este año 2024, hay una inscripción única de 1,650 pesos, IVA incluido, o $65 si son de otros países. 12 colegiaturas de 3,735, IVA incluido, o $145 de otros países. El monto total del diplomado, considerando la parte operativa, los maestros, todo lo demás, lo dividimos en 12 colegiaturas para tratar de hacerlo accesible y no como en otros lados que les piden de antemano todo el costo del diplomado. Esto, lo que nosotros tenemos como posibilidad es que hacerlo accesible, pero si aún así nos resulta tan accesible, podemos alargar el número de colegiaturas, que lo hemos hecho en otras ocasiones, de tal manera que pueda no hacerles tan difícil el pago del diplomado. Si alguien tiene interés en hacer un pago único, si hay una reducción, porque el costo total es de 38,996 pesos, IVA incluido. Si lo hacen ya en enero, el costo aumenta un poquito, pero la inscripción sube a 1,732 o $73, colegiaturas de 3,891 o 165 y el pago único a 46,690 con IVA incluido. Lo mismo, consideren estas posibilidades de alargar el monto, ¿no? El número de colegiaturas para hacerlo accesible. Y pues hasta aquí. Muchas gracias por su atención. Estamos aquí para resolver las dudas, los comentarios que tengan, que quieran hacer. Cintia. ¿Sí, Cintia? Sí, ¿me escuchan? Sí, sí. Hola, buenas noches. En relación a la calificación aprobatoria, no sé cuál será. No te entiendo. Sí, es que mencionan que para la acreditación deben de aprobar los módulos. ¿Cuál será la calificación aprobatoria? Por supuesto que es 8, o en los casos en los que se miden con número o B. Toda esta información que les acabo de mostrar y más, se las entregamos al inicio del diplomado junto con el calendario de actividades, de tal manera que ustedes tienen todo el programa académico con estas maneras de evaluación, estos criterios de evaluación y el plan de trabajo, los días de descanso incluidos. O sea, todas estas fechas que ya no repetí, pero lo tenemos ya planeado, y los días de descanso para que ustedes se organicen en todo ello. Okay, ¿Sí? ¿Contesté muchas tu gracias. pregunta? Sí, muchas gracias. Ok. ¿Quién decía? ¿Cuándo comienzan las inscripciones? Pues empezamos a recibir sus propuestas ya en el programa. No sé si ustedes vieron el programa de la ¿cómo se llama? De la convocatoria.
habla que empezamos a partir del 25 de octubre y todo noviembre. Tenemos que terminar diciembre, ya cerrado el grupo. Por eso, pues hay vacaciones, 12 de diciembre, 15 de diciembre cuando mucho, y quienes no se inscriban antes de esa fecha, pues ya les tocará inscribirse en enero, pero desde el 25 empezamos a recibir postulaciones e inscripciones. No tengo el precio, Ruth, en dólares, pero pues te lo puedo, que te lo pasen para que lo veas. A partir de qué medio, hacer tus postulaciones desde la dirección electrónica en la que les escribieron. Tenemos dos, una de Gmail por cualquier problema que suceda luego con los oficiales, y el de informes @aae.mx. En cualquiera de los dos haces llegar tus documentos. ¿A partir de cuánto es la inscripción? Es lo que decías. Bueno, para extender las colegiaturas, los pagos empiezan a hacerlo, como viste, la inscripción es en diciembre, pedimos la inscripción, pero en enero empiezan las inscripciones. O sea, empezamos desde enero a hacer la inscripción normal. Si tú requieres hacer para esto hacemos un convenio. Si tú requieres que tus colegiaturas no sean de 12, sino que sea más amplia, tienes que ponerte de acuerdo con nuestra compañera Valeria Velázquez, que es la coordinadora administrativa, para hacer un convenio y establecer cuál es lo adecuado para ti, que sí, con mucho gusto se puede hacer. El total del diplomado, Ruth, se decía, para gente de fuera, tenemos la opción de la plataforma Stripe. No sé si la conocen, es una liga, les mandamos una liga o un código, y de esa manera pueden hacer bueno, también interno, también lo pueden hacer, o en México lo pueden hacer por transferencia, si quieren hacer transferencia bancaria, que probablemente sea más fácil. Lo que les di, ya los costos que les di, Margarita, si haces tu cálculo, o sea, les di si lo quieres pagar en una sola emisión, hasta diciembre o en enero. ¿Quién más preguntaba? El valor, el diploma, para el diploma teníamos un costo que no era mucho, ahora con la universidad, como de unos 5 o 6 mil pesos, pero vamos a verlo teniéndolo ya con la SEP, y yo creo que será menor. O sea, en ese sentido, esa es la intención, que pueda resultar más económico. Pues aceptada prácticamente están. La parte que tenemos hacíamos antes una entrevista personal para ver las dudas y qué era lo que tenían que hacer, qué eran que podíamos resolver. Si tú estás interesada, puedes enviar ya tu documentación y empezar el proceso de inscripción. No hay problema en ese sentido. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Ajá. Sí, Fernando. Buenas noches. Sí. Yo estoy evaluando si cursar este diplomado es como lo que busco. Le comento, pues el año pasado yo terminé mi tesis doctoral y mi intención es derivar de este texto, que tiene más de 250 páginas, quitando la parte de entrevistas, un libro que no sea una tesis, porque tesis pues no es como muy, vamos a decir, pues de fácil acceso para muchas personas, y 2 artículos para revistas arbitradas.
No sé si este diplomado sea lo que a mí lo que yo busque que me ayude a hacer eso, o lo mío es como algo más personal, pues no sé ahí cuál sería mi recomendación. Mira, esto que tú quieres hacer es muy común, es convertir una tesis en una publicación, porque como bien dices, una tesis pues tiene un destinatario, que son los sinodales, ¿no? O sea, es un público muy específico. Una publicación busca tener un público más amplio y entonces hay que quitarle algunos detalles, hay que adaptarlo, hay que ajustarlo. Ese trabajo es el que se hace en trabajo editorial. Tú puedes aprender esto y lo puedes hacer tú mismo, pero no te lo recomiendo. Siempre es muy importante que la corrección de estilo la hagan otros ojos, no los del autor. Porque el autor ve lo que tiene en la mente, el corrector ve algunos aspectos que se le fueron al autor. Y entonces, pues 4 ojos siempre son mejor que 2. A ti, quizás, en este sentido, aparte de esto que te convendría, es lo que estamos hablando de ser especialista en tu área. ¿De qué te doctoraste? En psicología, fue un doctorado en psicología. Ajá. Pues está un compañero precisamente del diplomado ahora, que está terminando su doctorado, todavía no lo termina, también en psicología, pero él se dedica al texto académico. Lo vieron, Miguel Freire, él se dedica en texto académico. Pero si tú lo quieres de manera muy específica para hacer tu libro, no te conviene. O sea, te conviene si piensas desarrollarlo más, pero nada más para tu libro es demasiado, sería demasiado. Demasiado tiempo, demasiado esfuerzo, demasiado dinero. Muchas gracias. Ajá. ¿Hasta qué fecha? Pues estamos en tiempo, Vinicia, estamos del 25 de octubre a noviembre. No recuerdo exactamente la fecha, pero está en la convocatoria cuando empiezan ya parte de las inscripciones. Acerca del, sí, solamente mandas tus documentos a este correo, lo que les acabo de anotar, carta de motivos, comprobante de estudios al correo, por favor. Y les tienen que mandar, una vez que envíen sus documentos, les tienen que enviar una carta de aceptación. Con esa carta de aceptación les dan las indicaciones para hacer el pago de su inscripción, el número de registro con el que quedarían como alumnos. Les entregamos después una credencial que les avala todo el año del diplomado y empezamos con ese orden para ir haciendo el registro. No tenemos beca, Graciela, porque no somos una institución que reciba presupuesto. Lo que nosotros recibimos es con lo que nosotros pagamos el diplomado. Nosotros, los profesores, se los pagamos con los ingresos que ustedes a su vez pagan. Por eso les digo que es importante esa carta compromiso. Si pudiéramos conseguir algunas de estas entidades que dan presupuesto, que lo solicitamos ya, lo hemos solicitado justamente para decir, pues aunque sean, compren 3 lugares y lo convertimos en 6 porque podemos ofrecer media beca, no lo hemos conseguido, pero si nos ayudan, pues con mucho gusto sería muy bueno. Hay mucha gente que sí, lo que nosotros quisiéramos es poder ofrecer esas facilidades. Las más facilidades que podemos hacer es que se alarguen en los pagos, nada más. El proyecto, Vinisa, no, el proyecto, como te decía, no tiene que ser, no es un requisito de ingreso, es un requisito de salida. Y este requisito de salida lo vas a ver más adelante, no en este momento. Si tú ya tienes algo ya claro, pues lo presentas, pero no es propia, o sea, y te voy a decir por qué pedimos un proyecto. Porque cuando tú tienes un proyecto ya definido, como por ejemplo Fernando decía, convertir tesis, que puede ser no nada más la de él, de cualquiera, en publicaciones.
y a lo mejor hacer su propia empresa editorial que hace eso, ¿no? Si ese es el objetivo, toda tu atención va a estar centrada en cómo sacas la información de los maestros para llevarlo hacia tus beneficios, hacia cubrir tu objetivo. De otra manera, es como más amplio, como cuando uno está en la universidad que está recibiendo mucha información, pero después cuando termina no sabes bien para qué va a ser. Si ya hay un proyecto definido, eso los va a ayudar a mantener siempre el foco. Para esto lo quiero y hacia allá voy. Esta es la idea de eso, de ese proyecto. Si no lo tienes, no importa, lo vas a poder desarrollar. Muy bien, Celeste. Muchas gracias a ti. ¿Alguna otra duda? Claro, hay facturas para por eso en los costos que les damos, los costos ya incluyen el IVA. Entonces, no es, en algún otro momento decíamos, si quieres factura, te aumentamos el IVA. Aquí ya tienen IVA y entonces pides una factura para que te estén entregando tus facturas mensuales, si así es como lo quieras o como tú lo necesites. Muy bien. Pues no sé si tengan más dudas o si lo piensan para ver qué más. Las prácticas profesionales es un requisito obligatorio, por supuesto, porque les decía, tenemos 60% de información teórica, 40% de práctica, pero se complementa con las prácticas profesionales. Y lo mismo que lo haces en tu carrera. En la carrera, pues sales y es en la práctica donde vas a aprender. Aquí es a donde vayas a entrar a hacer esas prácticas, donde vas a desarrollar el aprender más, otros aspectos, no todo se da ni en una licenciatura, ni en un diplomado, ni en un posgrado, ni en nada. Esa parte siempre va a ser teórica. Ah, no necesariamente, no. O sea, si tú vives en Oaxaca, pues tiene que haber lugares donde hay una limitante para las prácticas, esto no se lo digo, lo tengo que anotar. Las prácticas tienen que desarrollarse en instituciones, en organizaciones no gubernamentales, no en empresas comerciales, no en empresas privadas, para que cumplan precisamente con el objetivo de, eh, de tener un servicio social. Las empresas editoriales, pues lo que tenemos que tratar de hacer es que paguen el trabajo de corrección, que lo mal pagan, pero no les vamos a hacer el trabajo que ellos tienen que pagar. Entonces, por eso se busca una organización no gubernamental o una institución pública. Son 120 horas las prácticas, las que tienen que hacer. Bueno, pues no sé, más dudas, tienen tiempo para pensarlo, tienen tiempo para recapacitar, para ver el programa académico, creo que todos lo tienen, la mayor parte de lo que les presenté aquí. Tenemos problemas con la página, por lo que no todo esto se ha subido, pero esperamos pronto hacerlo. Y estamos todavía con algunos días. Antes de que se vayan, los quiero invitar porque estamos próximos a celebrar el Día Internacional de la Corrección de Estilo. Esas son parte de las actividades que hacemos con la Asociación Mexicana de Profesionales de la Edición. Y este año tenemos, este va a ser el 18º año que celebramos el Día Internacional de la Corrección de Estilo. Nosotros lo introdujimos en México y desde entonces no hemos dejado de festejarlo. Este año lo vamos a celebrar en el Fondo de Cultura Económica, va a ser como el año pasado ya fue, este año también va a ser de manera híbrida, van a ser mesas de discusión dedicado a las mujeres, queremos, como ustedes están viendo aquí, la mayor parte son mujeres, entonces pues queremos conocer las experiencias como mujeres y tiene la finalidad de discutir sobre las condiciones laborales y la precariedad laboral del trabajo editorial. Entonces,
pues estén atentos porque ya próximamente vamos a dar a conocer estas actividades. Ahora contamos, ya hay una red de asociaciones de correctores de textos de diferentes países y el día de la corrección es el 27 de octubre. Las actividades de la red las van a hacer el 26 de octubre, entonces estén pendientes porque las diferentes asociaciones organizan su propia día, su propia celebración y tenemos además estas actividades como red que va a ser el 26 de octubre, son en línea evidentemente. Entonces, actividades sobre corrección de estilo hay muchas en estos días que vienen. Entonces, pues, les agradezco, ojalá nos puedan acompañar y si no es por esto, pues con otras actividades todavía que tenemos. Hay también otra forma que no les dije, pero tenemos el otro diplomado en el que pueden ir cursando por áreas, no de corrido como en este caso, sino es el texto en su entorno editorial y este está organizado en áreas que pueden ir cursándolo por módulo o por áreas. Muy parecido el programa, pero más flexible porque no tienen que estar de principio a fin, sino lo pueden ir haciendo poco a poco. La única obligación es que en 2 años hayan terminado toda la parte obligatoria del diplomado. Pero esta sería otra plática que tendríamos que hacer para hablar de ello. Pues muy bien, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por la confianza, por el interés, esperamos que sigan nuestras actividades. Hasta luego, Cintia, que estés muy bien. Raúl, hasta luego. Muchas gracias. Vinisa, que estés muy bien. Hasta luego, Valeria. Ruth también. Fernando, Gracias, buenas muchas noches. gracias. Gwen, que estés muy bien, nos vemos mañana. Esther, muchas gracias. Tere también. Hasta luego, Vinisa. Jocelyn, que estés muy bien, muchas gracias por tu asistencia. Pues no, Raúl, ¿para qué querrías la grabación? ¿Tienes alguna duda todavía? Para los requisitos están en el